Hubo una época en la que el arte aspiraba a algo que hoy parece casi una herejía, la belleza. Sí, la belleza, esa vieja obsesión de escultores, arquitectos, músicos, poetas y pintores durante más de 2000 años. Esa extraña idea según la cual el arte debía elevar el espíritu humano, reflejar armonía, orden, excelencia o al menos intentar acercarse a ello. Hoy, en cambio, parece que la misión de buena parte del arte es hacer todo lo contrario. Si usted entra a muchos museos contemporáneos, es posible que encuentre una montaña de basura, una cama sin tender, una banana pegada a una pared o una colección de objetos aparentemente abandonados por el personal de limpieza. Y si usted pregunta, ¿dónde está la obra de arte? Probablemente la respuesta sea, usted no entendió el concepto. Porque en el mundo artístico contemporáneo, la ignorancia ya no consiste en no comprender la belleza, la ignorancia consiste en no admirar aquello que parece deliberadamente feo. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de las catedrales góticas, del David, de Miguel Ángel y de las sinfonías de Mozart a la celebración de lo grotesco, lo caótico y lo deconstruido? La respuesta no es simple, pero una parte importante de la historia pasa por la transformación cultural impulsada por la izquierda intelectual durante el siglo XX. Y para entenderlo, debemos empezar por una pregunta fundamental. ¿Qué era la belleza para nuestros antepasados? Durante siglos, prácticamente todas las civilizaciones importantes compartieron una intuición común. Los griegos la llamaban armonía, los medievales la asociaban al orden divino, los renacentistas la buscaban en las proporciones perfectas, los clásicos la identificaban con la excelencia. Podían discrepar en muchas cosas, pero coincidían en algo esencial. La belleza existía. No era una simple opinión, no era una preferencia arbitraria, no era una construcción política. Había algo objetivo en ella. Por eso las esculturas buscaban proporción, por eso la arquitectura buscaba equilibrio, por eso la música perseguía armonía, por eso los artistas pasaban años perfeccionando su técnica. Nadie imaginaba que una obra maestra podía producirse en 5 minutos pegando objetos encontrados en la calle. La habilidad importaba, la excelencia importaba, la belleza importaba, pero entonces llegó la modernidad y luego la posmodernidad, y con ello una rebelión contra toda autoridad. Al principio aquella rebelión tuvo aspectos positivos. Artistas comenzaron a experimentar, a romper ciertas reglas, a explorar nuevos lenguajes. Nada malo en eso, toda tradición necesita renovarse. El problema comenzó cuando la rebelión dejó de ser un medio y se convirtió en un fin. Cuando romper las reglas pasó a ser más importante que crear algo bello. Cuando la provocación empezó a valer más que la excelencia, y ahí aparece una figura fundamental, Marcel Duchamp, el hombre que tomó un urinario, lo colocó en una exposición y declaró que aquello era arte. Muchos consideraban aquel gesto como algo revolucionario, y ciertamente lo fue. La pregunta es, ¿revolucionario para mejorar qué? Porque desde entonces una parte del mundo artístico parece atrapada en una competencia permanente para descubrir cuál será la próxima provocación absurda. El arte dejó de preguntarse, ¿es bello? Comenzó a preguntarse, ¿es transgresor? Y una vez que la transgresión se convierte en el criterio supremo, cualquier cosa puede transformarse en arte. Literalmente cualquier cosa. Una piedra, una silla rota, un montón de ladrillos, una banana pegada con cinta adhesiva. La cuestión ya no es la obra, la cuestión es el discurso que la acompaña. Y aquí es donde entra la izquierda cultural. Porque a partir de los años 60, gran parte de la izquierda occidental sufrió una transformación. Las viejas luchas económicas fueron perdiendo protagonismo. La revolución obrera no llegaba, los trabajadores no parecían interesados en destruir el capitalismo. Entonces muchos intelectuales comenzaron a mirar hacia otro lugar. La cultura, las costumbres, los valores, las ideas. Si la economía no podía cambiarse rápidamente, tal vez podía cambiarse la forma en la que las personas entendían al mundo.
Y para eso era necesario cuestionarlo todo, las tradiciones, las normas, las instituciones, las jerarquías, los cánones y también la belleza, porque si existe algo llamado belleza objetiva, existen también criterios. Y si existen criterios, existen diferencias. Y si existen diferencias, algunas cosas serán mejores que otras. Precisamente lo que muchos pensadores posmodernos comenzaron a rechazar. La sospecha se volvió la actitud dominante. Si alguien decía que una catedral era más bella que un bloque de hormigón, la pregunta ya no era si tenía razón. La pregunta era, ¿qué estructura de poder se esconde detrás de esa afirmación? Si alguien admiraba una escultura clásica, la discusión ya no giraba en torno a la calidad artística, la discusión giraba en torno al supuesto privilegio cultural que habría producido ese criterio. La belleza dejó de ser un ideal y comenzó a verse como una herramienta de dominación. Todo debía ser deconstruido, todo debía ser cuestionado, todo debía ser relativizado. Y aquí ocurrió algo fascinante. Durante siglos, los artistas habían intentado acercarse a la belleza. Ahora muchos artistas intentaban alejarse deliberadamente de ella. Lo feo empezó a adquirir prestigio, lo grotesco empezó a considerarse profundo, lo desagradable empezó a interpretarse como valiente, lo caótico empezó a confundirse con creatividad, y mientras más incómoda resultaba una obra, más probable era que algún crítico la describiera como revolucionaria. Porque en ciertos círculos culturales pareciera existir una regla no escrita. Si el público la entiende, probablemente no sea suficientemente sofisticada. Pero si nadie la entiende, entonces debe ser genial. Es una lógica extraordinaria. Imagine un ingeniero construyendo un puente que se derrumba. Imagine un médico realizando una operación desastrosa. Imagine a un piloto aterrizando en medio de una laguna. Nadie lo felicitaría por desafiar las convenciones. Sin embargo, en ciertos sectores del arte contemporáneo, la ausencia de belleza, técnica o significado, claro que puede presentarse como una prueba de superioridad intelectual. Y así llegamos al presente, un mundo donde muchas personas sienten que el arte contemporáneo les habla con desprecio, donde la reacción más común frente a ciertas exposiciones es «esto es una broma». Y lo más interesante es que esa reacción no proviene únicamente de conservadores, también proviene de personas comunes, de trabajadores, de estudiantes, de visitantes ocasionales, de gente que simplemente observa algunas obras y piensa, tal vez el problema no soy yo. Porque existe una diferencia enorme entre ampliar el concepto de arte y eliminar cualquier criterio. Una cosa es experimentar, otra cosa es declarar que todo vale exactamente lo mismo. Una cosa es innovar y otra muy distinta es convertir la provocación permanente en un sustituto de la excelencia. Y quizás esa sea la gran pregunta de nuestro tiempo. ¿La izquierda cultural amplió nuestra sensibilidad estética o terminó erosionando la propia idea de belleza? ¿Ganamos libertad artística o simplemente reemplazamos los viejos cánones por una nueva ortodoxia donde lo bello resulta sospechoso y lo feo obtiene automáticamente prestigio? Porque después de décadas de deconstrucción, de relativismo y de provocación permanente, cada vez más personas parecen estar haciéndose una pregunta incómoda, una pregunta que durante siglos había parecido obvia. ¿Y si la belleza tenía importancia después de todo? ¿Y si el ser humano necesita algo más que transgresión? ¿Y si la armonía, la excelencia y la belleza no eran cadenas que debían romperse, sino ideales que merecían ser defendidos? Tal vez el verdadero acto de rebeldía del siglo XXI no sea destruir la belleza, tal vez sea volver a buscarla.